Dios sabe que es bueno para ti. 3 años después del día en que empecé a trabajar como cadete, recibí una llamada. Las cosas parecían estar caminando hacia el éxito. Finalmente había sido ascendido. Como a nuestro jefe le gustaba mucho mi trabajo, yo era puntual y hacía siempre más de lo que era necesario. Me ascendieron a auxiliar de oficina. Ese fue mi primer cargo de liderazgo. La única gran diferencia era que yo no iba a salir a la calle para hacer entregas. Iba a trabajar en la oficina y distribuir tareas en los buzones que había en la empresa. No tenía mucha idea de cómo sería mi futuro, pero sabía que ya estaba mejorando de vida. De repente recibí una llamada de mi padre. Necesito que renuncies, me dijo. Respiré profundamente y con coraje le dije, ¿qué historia es esa, papá? Trabajo en Sorto, en Porto Seguro, la empresa aseguradora más grande de Brasil. ¿Cómo voy a renunciar? Tienes que renunciar. Vamos a comenzar nuestro negocio propio. Yo acababa de ser ascendido, pagaba mis cuentas y estaba satisfecho de donde estaba. ¿Cuánto me vas a pagar?, le pregunté. Nada, fue su respuesta. ¿Cómo nada? No voy a pagarte nada, repitió. Decidí decirle que no. Al final no iba a dejar mi cargo de liderazgo recién conquistado. No lo haré, papá. En aquel momento se hizo un silencio. Podía oír su respiración, pero no su tono de voz. Cuando finalmente dijo, algo fue categórico. Sandro, no es un pedido, es una orden. Sonreí sin gracia mientras mi jefe me miraba disimuladamente. Ya que me lo pides con ese cariño, acepto. Ese mismo día escribí mi carta de renuncia y la avisé al personal que iba a trabajar con el negocio de mi padre. El negocio de mi padre era una empresa en el garaje de casa, a mediados de 1983. Mi madre había comenzado a trabajar en Brasil Guay, una empresa de cosméticos donde revendía productos. Mi padre había dejado de hacer horas extras en su trabajo para trabajar con ella. Mi madre no era exactamente el tipo de persona que jugaba para perder. Doña Adelaida nunca entraba a jugar un partido para salir derrotada. Con esa fuerza traía gente a nuestro garaje y les daba entrenamiento, cómo ganaba comisiones. Incluso sin mucho gusto por la venta al principio, sentía que podía cambiar de vida a través de aquel negocio y apostó todas sus fichas en él. Entre los dos habían formado un equipo poderoso en Brazilian White que llegaba a presentar el 70% del negocio. La meta de mi padre era clara. Si gano 3 veces más de lo que gano como tornero mecánico, renuncio y trabajo contigo. El nombre de su equipo era Sol Nascente. Después de 4 años de mucho trabajo, el dueño de la empresa les sorprendió. Les dijo que iba a criar ganado y cerrar la empresa. En ese periodo mi padre tuvo que enfrentarse a su desierto y se quedó un año pensando en cómo resolver esa situación, hasta que Dios envió un ángel a la vida de mi madre. No sé si crees en esto, pero creo que a veces ciertas personas llegan a nuestra vida para crear buenas nuevas. Este ángel vino bajo la forma de una amiga que le dijo, Adelaida, abre tu propia empresa. Mi madre, que creía que solo sabía vender productos y construir equipos de ventas en el garaje de casa, dijo que no entendía de empresas. ¿Y tú crees que yo sé cómo se abre una empresa? Yo sé capacitar vendedores, no sé armar equipos. En ese momento su pasión habló más alto y doña Adelaida decidió armar su propia empresa. Fue cuando decidió vender las máquinas que usaba para coser y que eran fundamentales para nuestro sustento, que mamá quemó los puentes. Vendió las máquinas para comprar un escarabajo color tomate para entregar sus productos. Apostó todas sus fichas al plan A, que ya no tenían el plan B. Como les gustaba mucho la disciplina, la fuerza y el foco de los japoneses, doña Adelaida preguntó un día, ¿cómo se dice sol naciente en japonés? La respuesta fue Hinode. Estoy seguro de que cuando entré al garaje de mis padres y empecé a ayudarlos, Dios
le di una vuelta a la llave que había puesto en mi corazón. Me di cuenta de que era lo que quería hacer en mi vida. Creía con tal seguridad que Ginode sería una gran empresa. Su nombre de por sí ya tenía magia. Ginode significa el primer rayo del sol del primer día del año. En ese momento en que el pueblo japonés se reúne para hacer sus oraciones, agradecer el año que pasó y pedir la bendición para el año que entra, Ginode es el primer rayo del sol del año, porque Japón es la tierra del sol naciente. Yo sabía que aquel rayo del sol que brillaba en los ojos de mis padres nos iluminaría a todos y sería capaz de iluminar toda la tierra en poco más tarde. Cuando empecé a ayudarlos, hacía absolutamente todo. Envasaba productos por la mañana, separaba pedidos por la tarde y hacía entregas por la noche. Vivía cargando bolsas de productos en la espalda para hacer entregas y durante las entregas aprendí a conducir. Ahí entendí que el puerto seguro era dentro de mi casa, donde sin ninguna seguridad de que aquello podría funcionar, todo el mundo trabajaba con ganas de hacer que funcionara de verdad. Solo que en el primer año nuestra existencia como empresa no fue exactamente una maravilla. Agarramos 20 litros de champú y 10 litros de perfume, los poníamos en una especie de biberón y los precipitábamos en una pinza. Había días que me iba a mi habitación sin poder cerrar la mano de tantas ampollas que me habían salido por el esfuerzo. Armar y administrar una empresa no era tarea fácil. En aquella época teníamos una inflación galopante y había días en que mi padre no encontraba envases y botellas para llenar mi padre no encontraba envases y botellas para llenar uno de los productores. Armar y administrar una empresa no era fácil. Repito, en aquella época teníamos una inflación galopante y había días en que mi padre no encontraba envases y botellas para llenar uno de los productos, el doctor Cindo. Incluso en los días difíciles siempre decía: hijo, Dios está siempre al mando, Dios está siempre a mi lado. Dios está siempre al mando, Dios está siempre a mi lado. Un día, una especie de milagro de aquellos que ni siquiera sabíamos bien cómo ocurrirían, se manifestó en nuestras vidas. Mi padre conducía por Sao Paulo pensando en qué hacer para conseguir los envases que faltaban. De repente apareció un camión lleno de productos delante de sus ojos y una caja se cayó prácticamente sola. Vio la caja llena de productos y notó que era exactamente lo que necesitábamos: frascos vacíos iguales a los que hacían falta. Pero mientras mi madre era una mujer con atributos inestimables de honestidad, mi padre fortalecía su espíritu a través de la paciencia y la resignación. Miró la caja con los envases que se habían caído del camión, la recogió y siguió al conductor para devolverse. Como la caja tenía la dirección de la empresa, fue fácil encontrarla. Entró y contó por qué estaba allí. Necesito envases, dijo, cuando encontró al responsable de la empresa. ¿Cuántos?, le preguntó el tipo. Unos 500. Al dependiente una carcajada se le escapó de la boca y le dijo: estás loco, desafortunadamente es imposible. Para poner este molde en la máquina necesito que lleves 20,000 unidades. Mi padre respondió que no podía pagar por todo aquello y salió de la empresa con un semblante triste. Por algún motivo, aquel hombre había sido tocado. Mi padre dice que su ángel debe haber conversado con alguien. Quien conoce la historia sabe que este hombre luego sería el primer gerente de la historia de Ginode. Don Francisco, espere. Había encontrado algunos envases como los que mi padre necesitaba y decidió ayudarlo. Cuando don Francisco llegó a casa con la noticia, todos festejamos con alegría. Mi madre, a pesar de todas las dificultades que estábamos enfrentando, decía, confiada, va a salir todo bien, es la única alternativa. Al ver la fuerza de mi mamá,
tenía para inspirar a la gente. Entendía que la decisión estaba en nuestras manos y yo tenía los atributos y la disciplina necesarios para absorber más que los valores que me pasaban. Fue con ellos que entendí que los superhéroes de los cómics podían ser de carne y hueso y todos nosotros podríamos crear nuestra propia historia con los poderes y las habilidades que cada uno tiene. Hoy sé que para tener éxito se necesita amar lo que uno hace, y no estoy hablando necesariamente de dinero. Aquel niño que quería ser piloto de avión porque quería aprender a volar y coleccionaba cómics para conseguir encontrar el secreto de los superhéroes, comenzaba a entender todo lo que era necesario para convertirse en un miembro de la Liga de Justicia de la gente de carne y hueso. Sabía que podía volar incluso sin pilotear un avión. Con esa llave girada dentro de mi corazón, solo tenía una certeza: Dios se preocupaba por mi futuro. Yo había entendido que Él era mucho más capaz que yo, pero yo sabía exactamente lo que debía hacer para llegar hasta donde quería. Tiempos de buscar y tiempos de desistir, tiempos de guardar y tiempos de desechar, tiempos de rasgar y tiempos de coser, tiempos de callar y tiempos de hablar, tiempos de amar y tiempos de odiar, tiempos de luchar y tiempos de vivir en paz. Si hoy sé cuán importante es cuidar a los demás, es gracias a mis padres y a los mentores que escogí y encontré a lo largo de mi vida. Si hoy sé pensar con el corazón, es porque crecí junto a mis padres, dos seres humanos que no desistieron ante las dificultades que encontraron a lo largo de sus vidas y que nos transmitían valores día tras día, sobre todo cuando no estábamos en las mejores condiciones económicas. Si hoy creé un vínculo emocional con la empresa y con toda la familia Ginode, es porque con el tiempo creamos una compañía donde existe una relación de confianza mutua y donde las personas depositan su esperanza. Todo lo que construimos fue a través de actitudes sólidas, muchas veces contrariando el sentido común, y desde el principio siempre tuvimos el compromiso sincero de creer en la gente, y esto permanece intacto. Fue en la escuela en PEC, profesor Marcos Melega, en Lausanne Paulista, zona norte de Sao Paulo, que encontré algunos de los mentores que me inspiraban durante toda mi vida. En aquella época la relación alumno-profesor era de mucho respeto. Los alumnos valoraban el papel del profesor y lo respetaban como a sus padres. A pesar de estudiar en la escuela municipal, que hoy es vista con malos ojos, tenía profesores que me elevarían por encima del promedio, entre ellos doña Ana Suero. Profesora de ciencias, era una mujer extremadamente exigente que nos hacía creer en nuestra capacidad de ir adelante. De cada nos veía como iguales y decía que creyéramos en nuestros sueños. Para doña Ana Sueli no había diferencia entre razas, credos, colores y posiciones sociales. Nos veía a todos como seres humanos exactamente iguales, incluso a mí, que venía de una familia humilde. No me veía como pobre. Esto fortalecía nuestra autoestima sin que pudiéramos percibirlo. Era a través de sus ojos que creíamos que podíamos contribuir con nuestros mismos, con nuestra familia y con el mundo. Incluso en nuestro esfuerzo diario, siempre nos desafiaba cuando decía: tú puedes más. En aquella época, siendo el mayor de los 4 hermanos, me exigía más que a mí que a los demás, pero todavía no creía que podría tanto. En la escuela también aprendíamos el poder de la disciplina con doña Antonia, una directora pragmática que estaba siempre convencida de que todo lo que hacíamos podría mejorarse con el paso de los días, solo que no era ni el himno nacional ni las clases de ciencias los que me hacían vibrar. Los que me gustaba de verdad eran los números. Todos los días, tan pronto como llegaba a Ginodé, tomaba los pedidos y los sumaba a mano con la calculadora al lado. Mi cabeza giraba alrededor de los números.
Era así que calculaba precio, primas y comisiones. Hacer esto en épocas de hiperinflación era aún más complejo y laborioso, pero no dejaba de ser fascinante. Como teníamos cerca de 40 productos en el catálogo, revisaba los costos y calculaba el nuevo precio de los productos todos los meses. Solo que para poner precio era necesario saber el valor del trabajo de cada uno de los que formaba parte de la familia, que aún era reducida en la época. Aunque me gustara la matemática, era la valoración del trabajo humano la que hacía que mi cabeza se conectara con el corazón y que observara el valor de la gente que estaba a mi alrededor. Un día surgió mi amigo José Oscar, que después se convertiría en el primer director de la compañía. Oscar era ese tipo de persona que veía las cosas como eran y decía, ¿por qué no mejorarlas? A mí me encantaba ese tipo de visión. Después de una breve visita me preguntó, ¿qué tal un sistema de gestión? Recuerdo que debo haber hecho una cara curiosa, porque luego me hizo otra pregunta. ¿No tienes otra computadora? No, no teníamos computadora, ni soñábamos que un día manejaríamos todo a kilómetros de distancia a través de internet. Fue así que compré nuestra primera PC AT. Estábamos en 1989 y la tecnología de última generación tenía aproximadamente 10 megabytes de capacidad. Además de la computadora, compré algunos disquetes para almacenar nuestra información. Si tienes menos de 20 años y no tienes ni idea qué es un disquete, era un disco cuadrado que poníamos en un lector de la computadora para guardar información. Era el pendrive de aquella época. En ese periodo surgió la primera factura impresa, algo fascinante en la época y una evolución para mí, que pasé a ganar tiempo para usarlo con otros quehaceres. Después de la jubilación de las calculadoras manuales, que fueron sustituidas por el sistema de gestión que funcionaba dentro de la computadora, entendí que la forma en que hacíamos cosas triviales siempre podría ser mejorada para que el trabajo fluyese mejor. Así que desarrollé procesos para envasar y entregar productos y empecé a provocar cambios. Solo que nadie llega a ningún lugar, para contar con una línea de producción es necesario contar con aliados. Mi Liga de la Justicia estaba llena de superhéroes de carne y hueso. Esta liga está compuesta por mis amigos de la calle. Eran ellos los que formaban parte de mi línea de producción. Fue en esta época que mi amistad con Guto es mi amigo más antiguo y hoy gerente de compra de Ginodé. Comenzó. La mayoría de las veces yo aparecía cuando ellos estaban jugando al fútbol y les pedía que me dieran una mano. Aquel Sandro que le había dado una vuelta a la llave que llevaba en el corazón podría ser más maduro que mis amigos, pero aún era un niño, y fue ese niño que decidió irse a vivir solo un día, aunque estuviera acostumbrado a vivir con gente en todos los rincones de su casa. En cuanto manifesté que tenía ganas de ir a vivir solo, mi madre fue categórica. Si quieres, ve. Y así lo hice. Creo que mamá ya lo sabía mucho antes que yo tomara las llaves del apartamento donde viviría solo durante 6 meses, pero yo necesité vivirlo en persona para saber que no era lo que quería. Pero ella sabía también que de nada serviría decirme que lo mío era estar rodeado de gente. Necesité vivir solo durante un tiempo para saber que no era lo que quería. Sin embargo, otro hecho aislado ocurrido en el trabajo acabaría cambiando el rumbo de los acontecimientos, además de probar que coincidencias eran milagros en los que Dios preferiría no aparecer. El 15 de junio de 1989, Ginodé ya estaba instalada en un edificio de 2 pisos. Teníamos un galpón, una oficina y unas pocas máquinas, pero ya decíamos que contábamos con una línea de producción. Ese día yo estaba trabajando en la parte de arriba, donde trabajábamos, y un amigo que había comenzado allí cuando éramos adolescentes, algunas personas de la oficina que hacían cobro, emisión de facturas y otras cosas más, y yo, como me encanta saborear un buen café, bebía varias tazas durante el día.
solo que la cafetera más cercana quedaba en el piso de abajo. Ivo siempre bajaba y traía café para los dos, hasta que el 15 de junio, cuando dije, Sandro, no voy a buscar el café hoy. Yo no era un tipo fresco, pero Ivo y yo teníamos aquella confianza mutua que solo las amistades duraderas pueden proporcionar. No demoró mucho para responder. Tú siempre vas. Búscate un café, por favor. Él estaba convencido. No quería buscar el café de ninguna manera. Ya te lo dije, Sandra. Hoy no. Me levanté y decidí bajar. Está bien, hoy lo busco yo, pero solo hoy. La avisé bromeando. Aquel día crecí. Bajé las escaleras. Encontré a mi padre y a Carlos, que trabajaban en el piso de abajo, y llené la taza de plástico con una generosa dosis de café. Mientras el café se enfriaba, empecé a charlar con mi padre hasta que oímos un estruendo. El río parecía un golpe y pensé que algo se había caído al suelo. Nos quedamos los tres en silencio, asustados con el ruido, y luego oímos un segundo ruido fuerte de algo golpeando el techo. Tiré el café y subí corriendo. Cuando entré a la oficina de arriba, todo estaba inundado de rojo. Era la sangre de Ivo, que había manchado las paredes, el suelo y principalmente su cuerpo. Caído en el suelo, Ivo estaba con la ropa toda manchada. Era como si su cabeza hubiera explotado, pero continuaba intacta. La escena de toda esa sangre era como si estuviéramos en una pesadilla real. Ivo había sido baleado y el tiro había sido disparado por una persona que me buscaba. Probablemente era un asalto, pero no parecía que el asaltante tenía la intención de lastimar a nadie, porque estaba asustado cuando el arma se disparó sin querer y el tiro alcanzó la boca de Ivo. En aquel momento no sabíamos ni siquiera dónde la bala estaba alojada, pero la necesidad era socorrerlo e inmediatamente llevarlo a un hospital. Todo había ocurrido de forma muy rápida. El sujeto había entrado por la puerta delantera del edificio y había subido al segundo piso justo cuando yo había bajado. Mi corazón latía fuertemente y no hice ninguna pregunta en ese instante. Solo alcé a Ivo y bajé las escaleras rápidamente hasta llegar a mi coche. Yo estaba tan nervioso que entré con él en el asiento trasero del coche y lo apoyé en mi falda, olvidando que tenía que conducir. Me acuerdo que la primera noticia que el médico nos dio fue que la bala estaba alojada en la columna y que si se movía mi amigo podría quedarse tetrapléjico. Yo no sabía si le agradecía por saber que estaba vivo o si rezaba para que la bala no se moviera. Solo sabía que si no hubiera bajado a buscar un café podría estar muerto. Durante las noches que me quedé en el hospital al lado de Ivo, el médico decía que no podía moverse. Luego Eduardo, Uto y yo nos rotábamos para que Ivo tuviera compañía. Fueron 3 meses interminables de inflexión, hasta el día en que le dieron de alta. Aquel día, quien hizo un pedido fue él y no era una taza de café. Sandro, tengo mucho miedo de ir a casa. ¿Puedo quedarme en tu casa por algún tiempo? ¿Puedo quedarme en tu casa por algún tiempo? No dudé en acoger a Ivo, y no sospechaban que los días fuera del hospital serían más tensos que los que estuvo dentro. Con mucho miedo, Ivo tenía pánico de cualquier ruido que oyera, y sin conseguir salir de casa, vivía en estado de tensión y angustia. El miedo era tan grande que se bañaba con la puerta abierta para no quedarse solo dentro del baño. Ciertas intervenciones divinas nadie explica hasta hoy. No sabemos por qué aquel 15 de junio Ivo resolvió no bajar a buscar un café para mí en la fábrica, como hacía todos los días, ni por qué 3 meses después, mientras se bañaba con la puerta abierta, un viento fuerte haría que la puerta se golpeara con fuerza. El ruido que hizo la puerta al golpearse fue tan alarmante que Ivo se asustó y resbaló. En la caída se golpeó la cabeza contra el inodoro. Solo me enteré de lo ocurrido cuando recibí la llamada de la persona que trabajaba en casa, diciendo que Ivo estaba delirando de fiebre y pidiendo socorro.
Corrí a casa y lo llevé de nuevo al hospital, donde encontramos el mismo neurocirujano que lo había tratado después del accidente y que le pidió algunos exámenes. Yo estaba afligido porque sabía que la bala no podía moverse del lugar donde estaba alojada. Cuando el médico salió de la sala y me dijo la noticia de lo que había sucedido, no pude evitar las lágrimas. Con la caída se golpeó la cabeza. El golpe hizo que el proyectil se desplaza desde la columna hacia la garganta, y gracias a ello fue posible que le hiciéramos una cirugía simple para retirarle el proyectil. Desde aquel día en adelante no existiría más la posibilidad de dudar de la existencia de Dios. Conforme el médico iba hablando, yo recalcaba el medio que teníamos de que la bala se moviera y que así Ivo pudiera quedar tetrapléjico. La bala se movió, pero justamente hacia el lado contrario, salvándole la vida. Esto había ocurrido gracias a la puerta que se golpeó, lo asustó y se cayó. Cuando salimos del hospital, apenas podíamos creer en las coincidencias que habían sido parte de nuestras vidas durante esos meses, y aunque estaba feliz de estar vivo y de ver a mi amigo fuera de riesgo, todavía estaba sorprendido por la fuerza de los acontecimientos. Mientras Ivo empezaba a calmarse, yo empezaba tardíamente a sufrir el impacto emocional por aquel fatídico día. Estaba tan asustado con todo aquello que necesité pedir licencia en Illinois. Necesitaba descansar del día a día en la fábrica para olvidar el ruido de aquel tiro. Por eso empecé otro negocio en paralelo que también tenía que ver con la audición, una tienda de equipos de música para automóviles. Yo era un joven sagaz, me gustaban los coches, le pedí dinero prestado a mi madre para abrir este negocio que me parecía interesante. En aquella época debe haberme prestado unos $10,000 y yo salí de allí lleno de ideas. No entendía mucho sobre sociedades, pero enseguida aprendí lo primero. Para que un negocio, una situación o una relación funcionen, es necesario que todos remen al mismo tiempo. Aprendí eso gracias a la experiencia que me ofreció esa tienda. Había abierto la tienda con un socio cuyo compromiso era totalmente diferente. Mientras yo llegaba temprano y quería trabajar, él comenzaba su jornada a las 11 de la mañana. La tienda era en la zona norte y aparecían clientes de todos lados. Venía gente de la zona sur e incluso ganamos un campeonato de equipos de sonido después de apenas 6 meses de tienda abierta. En cierto momento percibí que el negocio no iba a funcionar. Yo me dedicaba al 100% y la otra parte no se dedicaba con la misma intensidad. Una de las cosas que aprendí cuando tomé la decisión de abandonar la tienda fue que una buena asociación funciona cuando los socios tienen la misma iniciativa, los mismos objetivos y trabajan al par. Yo nunca tuve problemas de tomar a alguien de la mano y, si fuera necesario, de tironearlo un poco para caminar juntos. Pero salir de donde estoy, caminar hacia atrás y empujarlo por la espalda es algo que no consigo. En el caso de esta tienda era así y no funcionaba. Si siguiéramos así, no llegaríamos a ningún lugar. Yo ya estaba muy decidido y tenía claro qué quería y qué no quería, así que vendí mi parte por $23,000. Un año después del inicio del negocio y pude devolverle todo el dinero a mi madre. Ella se puso feliz porque yo volvía y que en ese momento ya no sentía más miedo. La herida abierta con lo ocurrido a Ivo ya iba cicatrizado y yo sabía dónde era mi lugar. Mamá, papá, ese es mi lugar. Hinode es mi lugar. Esta frase marcó mi regreso, incluso sin haber salido nunca. Ese era el momento de volver y entrar con todo. Era un momento de cambios. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Cuando me convertí en hombre, dejé atrás las cosas de niño. La historia de Hinode tiene algunas vueltas inesperadas que siempre me han hecho creer que el poder de Dios es el que nos guía y nos muestra el camino cuando menos lo esperamos.
Estaba trabajando en el interior de Goiás y noté que había algo diferente en el hotel donde estaba hospedado y había un bullicio inusual en el hall. Había pasado todo el día mostrando y vendiendo planes y productos pero aún así quise saber qué estaba pasando. Fui a la recepción, atento a la que pasaba, y pregunté, ¿qué estaban haciendo allí esas personas? Ah, es una empresa que va a hacer una reunión aquí, respondió la recepcionista. Nadie sabía decirme cuál era el nombre de la empresa, pero insistí hasta que vi un papel escrito Amway. Aquel día, a mediados de 1991, nacía mi primer contacto con el marketing multinivel. Subí a mi habitación y decidí que ya que estaba allí, valía la pena hacer un esfuerzo y bajar para ver qué estaba ocurriendo. Siempre fui muy curioso y siempre quise entender aquello que no sabía. Aquello me llamó la atención porque cuando hacíamos nuestras reuniones de ventas, de equipo de ventas, no llegábamos a 10 personas. En esta reunión habían más de 100 personas. Mi cabeza y mi corazón decían que algo interesante ocurría en aquel salón. Yo observaba a la gente y seguía sin entender qué las motivaba a estar allí, sin celular o Google, que no existían en aquella época. Tuve que investigar mucho para descubrir algo. Necesitaba tantear y todo y conversar con los involucrados y así poder tener mis propias percepciones. Pero era un nuevo negocio que nadie conocía y todo lo que es un nuevo causa un cierto temor. Yo veía que se trataba de algo disruptivo, muy diferente de lo que estamos acostumbrados a hacer en ventas directas. Les confieso de que aquel día en adelante era como si una semilla hubiera comenzado a germinar dentro de mí. Si yo quisiera que Hinode fuera una empresa grande, necesitaría más que autoconfianza. Necesitaría reinventar una industria muy acostumbrada a un modelo antiguo. Al rastrear cambios descubrí en Amway muchas cosas interesantes. Tenían una visión de negocio completamente diferente. Una empresa estadounidense creada en un país de cultura emprendedora, no era en Brasil, que era un país que aún tenía una fuerte cultura de empleo fijo, o sea, hacer lo mínimo para ganar un salario a fin de mes. Incluso sin entender muy bien qué hacía Amway, todo esto que descubrí me tocó. Creía que Hinode sería una gran compañía donde construiríamos algo que tendría mucho significado en la vida de muchos, porque desde el primer día esa era la gran misión de la empresa, ofrecer a la gente oportunidades para cambiar su vida a través de la venta de productos de altísima calidad a un consumidor extremadamente exigente por medio de la construcción de equipos de venta. Queríamos causar impacto y hacer que la gente progresara. Yo no sabía si mis planes de crecimiento eran viables, pero pasé a buscar algo diferente para Hinode en todas las áreas. Trabajé en el desarrollo de productos, contraté la primera agencia de diseño de producto, empecé a crear anuncios de revista y participar de ferias y exhibiciones del sector y a buscar un futuro diferente para Hinode. No podía predecir cuáles serían los cambios estratégicos que tendríamos que adoptar, pero veía sentido en todo aquello que empezaba a modelarse para crear algo nuevo. Yo mantenía vigor y entusiasmo día tras día, mientras mi espíritu emprendedor buscaba olfatear dónde se harían las transformaciones más grandes. Así empecé a probar modelos sin ocultarle nada a mi equipo, tanto a la gente de ventas, que son nuestros líderes de venta, como a los empleados de la oficina. Sabía que no podía esconderles nada. Para eso siempre compartiría todo en aquellos, y de toda esa forma la confianza se fortalecía cada vez más y el vínculo que se establecía se volvía aún más genuino. Mientras aprendía a ejercer mi liderazgo, generaba una complicidad muy fuerte con todos. Defendíamos la misma idea, sabíamos las mismas cosas y yo compartía nuestra estrategia. Algo se convirtió en la piedra angular del negocio. Uno de nuestros secretos para el éxito acabó siendo exactamente ese: contar con un grupo unido y sólido que convertía a Hinode en una verdadera familia.
Uno de los primeros intentos fue generar una operación piloto mononivel. Quise instintivamente que fuéramos una empresa como Natura o Eimo, que eran las grandes compañías del sector. Evidentemente, esto no funcionó. A diferencia de aquellas marcas, nosotros éramos una empresa de reventa y de equipos de venta. Nuestro ADN iba más allá de vender productos y construir equipos de venta. Construíamos redes de consultores sin saber que eso era marketing multinivel, pero ya lo hacíamos. Armar una estrategia mononivel era diferente, ya que en ese modelo no existe la construcción de equipos de venta. Todo el liderazgo de venta era una fuerza de venta contratada que después reclutaba a otros vendedores. Pero Hinode nunca tuvo gerente de ventas, siempre tuvimos personas reclutando gente. Era muy difícil entender aquellas cuestiones de sectorización. El mononivel en aquella época sectorizaba Brasil y presumía un área cerrada de actuación. De esa forma, los gerentes tenían acceso limitado a las regiones, así como los cadetes en Porto Seguro, que eran responsables apenas por un área. Sabía que ya no estaban en Porto Seguro, trabajando con un área predeterminada. Quería tener espacio ilimitado para trabajar y enseñar a la gente a construir sus redes y a cambiar de vida independientemente de la región donde estuviera. Fue justo en ese periodo que abríamos empresas distribuidoras. Eran distribuidores locales en determinados puntos de Brasil que distribuían nuestros productos a vendedoras de su región. El éxito fue relativo, ya que tuvimos mucha morosidad. Muchos le daban plazo para pagar a sus vendedores, y cuando los vendedores no pagaban, no podían pagar. Otros usaban el dinero de forma equivocada. Aquello nos consumía, pero nos trajo grandes lecciones. Una de ellas fue durante un viaje que hice con mi madre al nordeste del país. Teníamos 3 distribuidores en Maceió, y el principal de ellos era un hombre que no retrasaba los pagos ni siquiera un día. Por otro lado, había una distribuidora llamada María que nos daba un trabajo enorme para pagar. Mi madre y yo fuimos a visitar en coche la región de sus distribuidores. Entramos, lluvia, carreteras mal cuidadas y un neumático pinchado. Era una jornada que parecía no terminar nunca. Llegábamos a una ciudad, hacíamos las reuniones que teníamos que hacer y partíamos a la mañana siguiente. En Encanto llegamos a Maceió, fuimos a ver a este distribuidor que pagaba muy bien. Y él me miró a mí y a mi madre con una cara de quien ya sabía todo y me preguntó, esos son problemas con María, ¿no? Mi madre y yo nos miramos como siempre fuimos, muy transparentes, porque queríamos fortalecer el lazo con las personas. Queríamos que todos nos tratáramos como si fuéramos una familia y le respondimos, si ella está pasando por dificultades. Él sabía que era un buen pagador y un buen distribuidor. Noté algo diferente en su voz cuando dijo, estoy dispuesto a ayudar a María. Lo miré sin entender muy bien de dónde venía aquella predicción repentina. Qué buena noticia, muy bueno. Me miró a los ojos y continuó, estoy dispuesto a pagar su deuda con Hinode. Mi madre, que conservaba su sabiduría y su manera de ver las cosas a través de las palabras, preguntó para ver si había entendido bien. ¿Quieres pagar la deuda de María? Afirmó con la cabeza y siguió. Sí, quiero pagar su deuda. No hay problema. Paga usted su deuda, doña Adelaida. Notó algo en el aire. El clima parecía haberse modificado, y aunque aquella noticia parecía animadora, existía algo que necesitaba ser dicho. Qué bueno. Si puedes pagar nos ayuda bastante. Y él siguió. Pero hay una condición. Mi madre frunció la frente. ¿Condición cuál? Él determinó. Quiero que la despidas de la compañía. Su idea era clara. Quería pagar las deudas de María para quedarse con toda la cartera de clientes que ella tenía. Mi madre, que negociaba con principios, no tuvo duda. Pausadamente le respondió, escucha bien lo que te voy a decir. Eres mi principal distribuidor, eres el que más compra, el que mejor paga.
Pero hay algo que no sabes sobre mí. Creo que una persona no tiene precio. El hombre abrió los ojos. Ella continuó. Te necesito. Pero por más que seas muy importante para mi negocio, necesito decirte una cosa. O retiras lo que has dicho, o será contigo que no podremos hacer más negocios. Él tragó en seco las palabras de mi madre. Su expresión cambió y pidió disculpas. En el viaje de regreso, sabía que por más que fuera un buen pagador y un excelente profesional, algo se había roto en nuestra relación. No teníamos cómo explicarlo, pero era como un cristal que se había roto de repente. Sabíamos que era imprescindible, que todos compartirían el éxito de la empresa, pero teníamos una conducta clara, teníamos principios y doña Eraida estaba convencida de que siempre podíamos elegir con base en principios sin herir o faltarle el respeto a nadie. Mi madre me enseñó a usar la cabeza, pero este fue un buen ejemplo de cómo usar también el corazón. Ella tenía una especie de brújula que la guiaba a tomar decisiones certeras. No se trataba de dinero, nunca se trató. Queríamos una empresa honesta, respetuosa, que no negociara personas para Hinode. Los valores eran más importantes que las metas. Sabíamos cuál era nuestra responsabilidad. El efecto devastador de esta conversación solo llegó 6 meses después, cuando este distribuidor dejó la compañía. Milagrosamente María, que era quien no había podido pagar sus deudas, asumió la misión de cambiar su vida y lo hizo por completo. Cambió su dirección 180 grados y estuvo en la compañía 20 años. Esta experiencia nos dejó la prueba de que los valores que yo había aprendido en la infancia eran lo suficiente sólidos como para mantenerse hasta mi edad adulta. Estar al lado de mi madre y observar la manera como conducía este tipo de conflictos dejaba claro el tipo de relación que queríamos tener con la gente y el tipo de gente que queríamos que representara a Hinode. En los años que siguieron, diversos cambios fueron provocados en la empresa. Contratamos a la primera consultora en ventas directas. Participamos en nuestra primera feria de cosmética en el pabellón de Bad Envy, producida por la Alcántara Machado, donde tuvimos nuestro primer stand. Fue allí que conocí a un tipo muy importante de mi historia, que se convertiría en uno de mis mentores, João Carlos Brasílio da Silva, que era presidente de la Asociación Brasileña de la Industria de Higiene Personal, Perfumería y Cosmética, ABIPEC. Yo tenía 26 años, ya estaba casado con Leila, y por alguna razón tuvimos una conexión inmediata. Yo ya lideraba la compañía en aquella época y queríamos un lindo stand para la feria. Había asumido definitivamente el liderazgo corporativo de la empresa después de todos los movimientos que yo había provocado. Hoy, observando el pasado, es que cuando caminamos seguros y sabemos hacia dónde vamos, todo conspira a nuestro favor. Las personas correctas fueron surgiendo en mi vida y siendo parte de una historia que acababa de empezar. Fue una tarde cualquiera que me llegó una invitación que me sorprendió y me agarró desprevenido. João Carlos me invitaba a formar parte del directorio de ABIPEC. La primera vez que entré en esa sala con todos los demás directores, me sentí como un miembro de un clan exclusivo y especial. Veía aquellas empresas increíbles que admiraba y me quedaba fascinado por ser una de ellas. Eran empresas exitosas, nacionales y multinacionales. Yo no podía creer que estuviera respirando el mismo aire que los dueños de Boticario o Natura. Empresas que admiraba. Sentaba al lado del vicepresidente de Johnson & Johnson, con el director de Procter y Gamble, con el director de Lever, con el director de Revlon o con el director de Wella y de Boxan, mirando a aquellos hombres y aquellas mujeres increíbles como Dircy Grossmuth-Sweet, dueña de Payot, y como João Carlos Brasílio da Silva, que era el presidente de todo esto. Sentía que estaba cumpliendo mi propósito y en el camino correcto para llevar a Hinode a un nuevo nivel. Me despejaba en los profesionales con los que convivía y aprendía mucho en las reuniones. Aprendía sobre gestión y visión
y en cada una de ellas participaba de debates para solucionar desafíos. Yo los veía como grandes maestros que tenían mucho para enseñar y de alguna manera intentaba nutrirme de aquella convivencia cercana. Aprendí mucho sobre el razonamiento lógico, sobre cómo posicionarse corporalmente y así participé activamente en la solución de desafíos relacionados con la industria de higiene personal, perfumería y cosmética. Eran desafíos complejos, como por ejemplo la reducción del impuesto sobre productos industrializados, que era muy alto. Teníamos un perfume con una carga tributaria del 77% e hicimos un trabajo muy fuerte entre todos los directores para reducirlo. Fue con ese empeño dedicado de cada uno de los miembros del consejo que redujimos este impuesto a aproximadamente un 20%. Me sentí orgulloso de estar allí formando parte de todo esto. Juntos pasamos por momentos de grandes transformaciones en el sector, como cuando se crearon agencias como la de vigilancia sanitaria. En esa época todos los productos de nuestra industria necesitaban registro. Entonces, antes de lanzar un producto, teníamos que hacer todos los trámites para tal. Sin registro no podíamos comercializar el producto. El problema es que en algunos casos los trámites podían demorar un año. Así, Avipec trabajó muy fuerte en la desburocratización del sector. Día tras día fuimos creando las reglas del juego y dividimoslo en productos de grado 1 y 2. De esa manera, solo necesitamos notificar a Anvisa. Yo miraba esta fase como una transición entre el Sandro niño y el Sandro adulto, pero aún soñador, al lado de personas que caminaban con seguridad en la construcción de algo innovador y amplio. Aquel momento fue un divisor de aguas en mi carrera, ya que hasta entonces yo era parte de mi empresa seria, pero venía de un modelo corporativo familiar que no tenía el mismo tipo de base. Yo era hijo de una costurera y de un tornero mecánico que habían comenzado un negocio sin visión corporativa o visión de gestión teóricas, aunque intuitivamente tuvieran más visión que cualquier otro empresario del segmento. Todo lo que sabíamos había sido asimilado en la práctica de forma empírica. Aprendimos todo en la práctica y yo quería transformar todo en algo mucho más grande. Estar al frente del legado de mis padres me traía una emoción diaria inexplicable y me hacía entender la importancia de aquel cargo de liderazgo. Durante todo ese periodo de aprendizaje en la dirección de Avipec, muchas cosas sucedieron. Como la primera participación de Hinode en una feria internacional, la feria Cosmoprof, la más grande del sector en Bolonia, Italia. Antes de partir a Italia viajamos a una feria comercial en Portugal. Éramos un grupo de brasileños que se reunió en casi un sótano de Lisboa, en el edificio de Telecom Portugal, que no tenía nada que ver con el asunto. En el espacio donde teníamos a disposición para armar los stands era en el subsuelo de Telecom Portugal y tenía alrededor de 200 metros cuadrados. Allí nos reunimos 10 empresas brasileñas y nos pasamos horas mirándonos unas a otras, preguntándonos si alguna alma viva entraría en aquel lugar, pero al final entraron dos, Vítor y Louder López. Vítor caminó y se detuvo justamente en el stand de Hinode. Conquistamos así nuestro primer cliente internacional. Con él armamos la Hinode portuguesa, que prosperó durante muchos años, 2 años que duró su casamiento con Lourdes. Durante ese periodo de crecimiento profesional y personal, me empeñaba en mejorar la compañía y estudiar sobre marketing multinivel era una verdadera obsesión. Empecé a leer sobre Amway, que no había tenido tanto éxito en la primera oportunidad de Brasil, y así vislumbré el momento en que nos convirtiéramos en una empresa de marketing multinivel. Leía sobre Herbalife y estudiaba cuidadosamente cómo preparar a Hinode para transformarla en una empresa de marketing multinivel. Mis padres me alentaban como siempre a seguir mi intuición. De esta manera me sentía cómodo para desafiarme a mí mismo y soñar alto.
Fue así que contraté mi primera consultora de venta directa, una empresa formada por dos tipos admirables en el crecimiento, Marcelo Pineiro y Marcelo Alves, que fueron muy importantes y me trajeron un concepto llamado marketing de canal, que pasaría a integrar nuestra estrategia. Su discurso era el siguiente: existe el marketing de producto, que es el marketing de venta, y por otro lado, como se trabajan con personas, existe el marketing que hace para el canal de personas. ¿Cómo promueves esta red de venta? ¿Cuáles son las promociones? Una promoción para una red de reventa es una cosa, una promoción para el consumidor final es otra. En la primera reunión nos trajeron este concepto. Con Marcelo Pineiro aprendí sobre segmentación e identifica que sería importante para nuestro negocio. Era fundamental entender que necesitábamos tratar públicos diferentes de maneras diferentes. Este concepto quedó muy claro en mi cabeza, una luz se encendió y fue exactamente así que empezamos a crear una estrategia para armar el calendario de ventas, una nueva herramienta que conocí durante este proceso y que todos los equipos empezaron a usar. De esta forma teníamos fechas definidas para enviar pedidos y recibir pedidos, hasta que en 2008 me desperté una mañana y dije, llegó la hora, ya intenté todo lo que necesitaba intentar. Ya conozco todo lo que no funciona, aprendí mucho de lo que no está bien, ya sé lo que no es ya sé lo que está y lo que no, así que ya no tengo que pagar este precio. Creo que es hora de empezar a decirle a la gente que funciona, porque ya sé que no funciona. En esa época tenía algo muy claro en la cabeza: antes de liderar es necesario aprender a servir. Había aprendido eso en mi infancia con Jesús, que era un gran líder, pero también el primer gran siervo. Estaba claro desde que conocí la historia de ese líder que el principio de liderazgo yacía en servir. Sabía que jamás sería un buen líder si no aprendiera a servir y a seguir. Todo el mundo necesitaba seguir a un líder que admire y que sirva de ejemplo. Seguir a un líder es reflejarse en su modo de pensar y actuar, de hacer frente a los percances de la vida. Seguir a un líder es inspirarse en quien ha cambiado un camino que tú quieres recorrer. Por eso es muy importante saber a quién seguir. Si todo el mundo tiende a seguir, tienes que saber a quién estás siguiendo. Tienes que conocer sus valores, qué piensa y principalmente entender que tal vez no tenga todas las respuestas que necesitas. Para seguir a alguien necesitamos saber a dónde esta persona quiere llegar. Un líder tiene que saber a dónde quiere ir, y aprendí que no siempre la velocidad es sinónimo de eficiencia. Aunque me encante la velocidad y creo que es importante hacer las cosas rápido, si vamos rápido por el camino equivocado, nos dirigiremos rápidamente hacia un lugar donde lo que queremos no va a funcionar. Demoramos un buen tiempo para identificar que había llegado la hora de hacer lo que teníamos que hacer. Por algunos días tuve la certeza absoluta de que todo iba a salir bien y tenía completa carta blanca de mis padres que se había divorciado, pero seguían más juntos que nunca en la sociedad, con plena seguridad de que aquel modelo establecido en aquel momento era un modelo que no funcionaría y no permitiría que la empresa realmente alcanzara el potencial que yo sabía que tenía. Así que necesitábamos caminar nuestra forma de hacer negocios. Confiaba en la idea de que seríamos grandes. Leí y estudié con criterio cada paso que daría. Estaba más unido y fortalecido que nunca con mis hermanos que se estaban capacitando en sus áreas de actuación en momentos diferentes. Alexandro estudió marketing y luego fue a Australia a estudiar inglés. Cristian viajó a Estados Unidos para estudiar inglés y luego entró a la facultad de Derecho. Y Leandro estudió farmacia con énfasis en cosmetología. Todos mis hermanos se habían graduado antes de entrar a la empresa, tanto en el área de operaciones como en la de ventas y marketing. Cuando estábamos todos alineados, resolví de una vez por todas: llegó el momento. Contraté el mejor consultor de marketing multinivel de la época, una persona que confiaba en la idea, y preparé
todo. Lo primero fue el sistema, porque el marketing multinivel exigía buena tecnología. Armamos una página web para mostrar el negocio. Teníamos una oficina virtual para que la red desarrollara el negocio y yo estudié y armé el plan de compensaciones complejo. Cuanto más pensaba en esto, más prometedor me parecía. Como había mucha transparencia en mi red, invité a los principales líderes de Génove a una reunión. Era en marzo del 2018 y facturamos unos 700.000 reales al mes. Invité a 50 líderes a una reunión de ventas en el Hotel Bourbon. Siempre he tenido la tendencia de creer mucho en lo que llamo The Big Bang. Me gusta esa idea, ya que tengo que pensar mejor, pensar grande. Si piensas grande o pequeño tendrás el mismo trabajo, entonces mejor pensar grande. Por eso las palabras para el equipo fueron: vamos a hacer que Génove sea la mayor empresa de Brasil. Seremos mayores que las ya grandes empresas brasileñas. Yo no quería ser más grande haciendo a los otros más pequeños. Quería ser grande y quería hacer todo bien. Siempre usé una frase que para mí era como una lección de vida. Nunca he gastado un segundo de mi vida o una neurona de mi cerebro deseando el mal de los demás. No era parte de mi naturaleza, porque yo tenía muy claro que mi éxito no dependía del fracaso de nadie. No necesitaba que alguien fracasara para tener éxito. Mi éxito dependería de mi trabajo y principalmente de lo que creo. Mi éxito dependería de mi dedicación. Mi éxito dependería del tiempo que yo estaba dispuesto a trabajar, porque el éxito se toma tiempo. Hasta hoy afirmo lo siguiente: que Dios me dé 100 veces más que cualquier cosa que yo le desee a un competidor mío. No estoy hablando de cosas buenas, me refiero a cualquier cosa, que Él me dé 100 veces más. Cuando decía que sería más grande que las empresas brasileñas, estaba queriendo decir que yo quería ser grande no porque quería que el otro fuera más pequeño, simplemente quería ser grande. Yo tenía una visión increíble del negocio. No sé si tú ya has tenido una idea que te parezca brillante o algo que hayas creído que realmente iba a transformar a alguien. Yo la tenía, así lo creía y con ese entusiasmo decidí transmitir mi idea a la gente. Cuando reuní a todos los líderes de Génove y les expliqué que era un negocio revolucionario, estaba excesivamente entusiasta. Todos creyeron en lo que les proponían y todos vibraron como si fuéramos a llegar a la luna. La emoción se podía sentir en la piel y absolutamente todos creyeron que era el negocio del futuro, hasta doña Dielsa, que había sido patrocinada de mi madre. Al inicio estaba en esa reunión ante mis padres y hermanos. Hice la promesa: va a funcionar. Mientras hablaba recordaba la convención de los 15 años de Génove, que fue muy marcante. Fue un evento en un hotel llamado Aguantes de São Pedro. En ella sorteamos nuestro segundo coche, un coche 0 kilómetros, que en aquella época tenía un valor considerablemente alto. En el evento lanzamos una línea infantil. Con la misma energía que entregué el coche, les di la noticia: amigos, el 31 de mayo borramos una compañía y un modelo de venta y amanecimos el día 1 de junio con una nueva compañía. La gente de Paraíba estaba acompañando la reunión por internet. Al oír la noticia abrieron una botella de champán. Era como si festejáramos el año nuevo. En aquel momento le agradecí a Dios: gracias, Señor, todo va a salir bien. Estaban todos preparados, el sistema estaba preparado, la gente estaba a mi lado. Teníamos un producto de altísima calidad, fábrica, modelo listo, plan de marketing listo, sitio web listo y un plan cuidadosamente estudiado. Creía que no había como fracasar, con fe inquebrantable. Pisamos junio de 2018, el primer mes del nuevo negocio. Las expectativas estaban a las alturas y todos estábamos confiados de que estaríamos navegando en un océano azul. Yo había comprometido a todos con mi ideal. Estaba ansioso por ver los resultados de lo que yo veía como un periodo de prosperidad sin fin, hasta que llegaron los números de la primera facturación. Toda esta confianza y convicción se transformaron en una frustración intensa y evidente. Fue un balde de agua fría. Imaginaba
que podríamos tener un resultado apenas satisfactorio, o aquel inicio nada cambiaría. Pero ni en mis peores predicciones estaba la idea de que la facturación tuviera esos números. El shock fue tan grande que sentí dolor en el pecho, en el corazón. Era una mezcla de incredulidad y miedo, una sensación extraña de que algo se me había escapado de control. Estaba en shock, ya que no era fácil pasar por eso después de 20 años de historia. La caída en la facturación no había sido de 1, 2 o 5%. Estábamos hablando de un 90%. No me imaginaba cómo podría haber ocurrido, pero pensaba que los meses siguientes podrían ser diferentes. A pesar del escenario desastroso, todavía mantenía una posición optimista e intentaba evaluar lo que había ocasionado esta caída. Yo me acordaba de la cara de cada una de las personas que habían confiado en mí, de la expresión de alegría e intensa ansiedad que manifestaron al ver aquella idea que yo había propagado, y sabía cuál era la responsabilidad de conducirlos por este periodo sin nada de lo que yo había previsto ocurriera como lo había previsto. Ni me lo imaginaba, pero eso era solo el comienzo de lo que vendría por adelante del mes de junio de 2018. En adelante pasé por los 4 años más difíciles de mi vida. Este era el inicio de mi desierto.